¿Está viendo? Aún no Está por iniciar, empieza uno. a la compartir, pero todavía no se ve. Listo. ¿Dónde? Ya Listo, se ya ve, pero podemos en ver la pantalla proyección. chica. Así. Sí, ok. Ahí la hacemos grande. Para la presentación. ¿Qué estás teniendo? Sí, sí, sucedió que no podía compartir. Bueno, a ver si se está viendo en pantalla Sí, se está chica. viendo en pantalla Heidi. chica. Si está batallando, no se preocupe, así Claro. podemos verlo sin ningún problema. Puede cerrar la columna de la izquierda de diapositivas y se amplía un poco más. Está mejor. Listo, cerramos micrófonos entonces. Muy bien, pues. A ver, pues es una disculpa y problema técnico. Entonces, pues vamos a iniciar sobre este tema de San Isidro, el origen de la Revolución Mexicana. Aquí pues vemos la portada del libro, el libro que se escribió el año pasado. Vamos que aquí va a estar complicado esto. A ver si lo puedo. No, me deja ver. Ahí está, ahí está. Bueno. Bien. Empezaría con estas imágenes. Este es un mural que actualmente está en el Museo de Pascual Orozco, en Pascual Orozco, San Isidro. Anteriormente estaba en la escuela del pueblo, en la primaria. Fue pintado por Manuel Enrique Piña Martín del Campo. Fue en 1960, previo a la visita del presidente Adolfo López Mateos en noviembre de 1961. Este pintor anduvo por varias poblaciones ahí del municipio de Guerrero, en Basúchil, por decir, en la escuela primaria Benito Juárez, pintó un mural en el templete del Salón de Actos llamado El Ejido Tipo. Entonces, anduvo un año antes pintando varias poblaciones de los que iba a visitar López Mateos. Y actualmente pues ya lo donó la escuela al museo. Este otro mural está en los patios del Museo de Guerrero, y es del artista Javier Orduño, y precisamente de ahí tomé para la portada del libro. Es una pintura donde se ve la estación del ferrocarril de San Isidro y pues los revolucionarios levantándose en armas el 19 de noviembre. Muy bien. El contenido de la charla estos son los puntos. La introducción, el proceso para definir el origen de la Revolución Mexicana, una explicación del concepto de cuna de la Revolución, hechos acontecidos de noviembre de 1910 a mayo de 1911, referencias de fuentes primarias y secundarias, conclusiones y, bueno, los anexos pues vienen contenidos en el libro. Bien, pues hablando de la introducción sobre este tema, pues, bueno, aquí digo que cuando los hechos hablan por sí solos, pues esta es la verdadera historia. Cuando tenemos pues la fortuna de contar con fuentes primarias, tales como escritos originales, objetos, vestigios, etcétera, pues estos serán los que hablen. Y están estos, pues, ante todas las narrativas de las fuentes secundarias, escritas por investigadores, historiadores, periodistas, escritores, etcétera, ¿no? En México, pues, la historia oficial
la han escrito siempre los vencedores, ¿no? Y pues con una infinidad de errores y omisiones e injusticias. Recordemos que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y por ahí había una caricatura que muy ad hoc también decía, también los que conocen están condenados a ver cómo la historia se repite por culpa de los que no la estudian, ¿verdad? Lo presentado aquí en el libro de San Isidro del origen de la Revolución Mexicana, pues es el contenido de la investigación que realicé, de las fuentes primarias principalmente, tales como los comunicados a través de telegramas, de escritos originales, ¿verdad?, que se dieron desde el mes de noviembre de 1910 hasta el triunfo de la Revolución en mayo de 1911. Así como el documento, pues es una fuente primaria, el documento que elaboró la Secretaría de Guerra y Marina de los hechos ocurridos de noviembre de 1910 a junio de 1911, tomando en cuenta 3.061 escritos y comunicados que se dieron en la segunda zona militar durante ese periodo. Ahí pues hicieron un grupo de la Secretaría de Guerra desde junio de 1911, recién terminada la revolución, para que hicieran el concentrado y sacaran este documento. También tomé en cuenta algunas fuentes secundarias, como el primer libro que se escribió sobre este conflicto armado. Este libro fue escrito por el periodista Tomás F. Serrano y editado en octubre de 1911, o sea, apenas unos meses de terminada la revolución. Y pues este libro bueno, lo recomiendo ampliamente porque pues habla precisamente de ese periodo. Y es un libro que no tiene pues ninguna, los libros posteriores, pues hay de alguna manera alguna influencia pues después de que los protagonistas de la revolución se distanciaron y tuvimos pues una lucha por el poder después de la muerte de Madero, precisamente, o antes inclusive, o sea, el plan de San Luis que Madero emite o lanza, pues eran 3 puntos principales: la renuncia de Porfirio Díaz, el sufragio efectivo no reelección, la no reelección, y el reparto de las tierras a sus dueños originales. Pues de todos estos, al triunfo de la revolución en mayo, lo único que se dio pues es la renuncia de Díaz, y los otros 2 puntos pues no se cumplieron, ¿verdad? Por Madero principalmente y su gente, ¿no? Entonces, por eso siguió muchos personajes que estuvieron en la revolución, como es Orozco, Zapata, pues se inconformaron y siguieron, se levantaron o continuaron prácticamente en la lucha. Y después de la muerte de Madero, pues se convierte ya prácticamente en una guerra civil que duró más de 10 años, ¿no? O pues, llamada la Segunda Revolución. Pero pues en sí, la revolución pues en mayo se termina porque renuncia Díaz y lo demás pues ya yo lo considero más que una guerra civil. Entonces, pues este libro contiene el material presentado para participar en la mesa de debate que convocó el Congreso y el Gobierno del Estado sobre el origen y desarrollo del movimiento armado que dio lugar a la Revolución de 1910. Bien, el proceso para definir el origen de la revolución, aquí están en estos puntos. Dice el número 1: en enero del 2020, el Gobierno del Estado y el Congreso del Estado, a través de la Comisión Especial de Análisis Histórico
del origen de la Revolución Mexicana, publica la convocatoria nacional Chihuahua, cuna de la Revolución Mexicana. O sea, Chihuahua ya estaba definido que es la cuna de la Revolución como estado. La mesa de debate nacional se había programado para los días 2 y 3 de abril del 2020, lo cual se suspendió por motivos de la pandemia del COVID-19. Y fue hasta el 18, 21, 22 y 23 de diciembre del mismo año se lleva a cabo las mesas de debate de manera virtual, donde se tuvo la participación de 12 ponentes, 3 ponentes por cada día. Y el 29 de abril del 2021, el H. Congreso del Estado emite el decreto donde en su artículo 2 declara a la sección municipal, seccional, más bien sección seccional del pueblo heroico de Pascual Orozco como el origen de la Revolución Mexicana, y a cuchillo parado el reconocimiento por haber protagonizado el primer acto de rebeldía en contra de la dictadura porfirista. Eso es lo que dice claramente bueno, son los puntos relevantes. Tiene algunos otros que los vamos a ver más adelante. Y el 29 de mayo del 2021, en el periódico oficial del gobierno del estado de Chihuahua, es publicado para su aplicación el decreto en mención. Entonces, estos son los 5 puntos relevantes del proceso que se dio para definir el origen de la Revolución Mexicana. Aquí, pues, a lo mejor no se alcanza a ver, pero en el primer punto, pues ahí es el periódico, ahí viene el decreto. Es el periódico oficial donde viene ese decreto. Bien, ahora vamos a hablar de los hechos acontecidos de noviembre de 1910 a mayo de 1911. Es el periodo de la Revolución. Sí, en el país, pues, no sé qué. En el país, pues, durante el mes de noviembre, pues, se dieron algunos hechos en apoyo de Madero y en protesta contra la dictadura de Porfirio Díaz. O sea, cuando hubo el fraude electoral, que volvió a ganar Porfirio Díaz, pues se dieron varias manifestaciones. Tenemos el caso de Zacatelco, Tlaxcala, el 16 de noviembre de 1910. Ahí un grupo de simpatizantes de Madero se manifestó en contra del fraude electoral, donde se volvió a reelegir Porfirio Díaz como presidente de México, y este grupo se enfrentó al ejército enviado desde Puebla, pues el cual sofocó esa rebelión. Ahí quedó. Ahora en Puebla, pues los hermanos Cerdán, todos sabemos, ¿verdad?, que Aquiles y Carmen, líderes de antireeleccionistas, el 18 de noviembre de 1910, perecieron en su domicilio en un ataque de las fuerzas del gobierno. Y en el pueblo de Cuchillo Parado, antes del 25 de marzo, el municipio de Coyame, aquí en Chihuahua, el 14 de noviembre de 1910, Toribio Ortega, con un grupo de 60 hombres, salen del pueblo ante la amenaza del presidente seccional, Ezequiel Montes, quien trataba de aprenderlos, y se dirigieron a la Sierra del Pehuis con el propósito de completar sus preparativos para el levantamiento en armas. Entonces, pues todos estos son algunos de los hechos que se presentaron en el país en noviembre. Pues en todos ellos, pues no hubo una continuidad inmediata que encendiera la chispa en esas regiones, de tal forma que fueron grupos de revolucionarios que
pues que no fueron determinantes en el triunfo de la revolución, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, fueron movimientos aislados que pues tienen su reconocimiento como hechos previos al inicio de la revolución el 20 de noviembre, ¿no? Bien, entonces, de aquí de este documento que les comentaba, que elaboró la Secretaría de Marina, pues es la fuente primaria, o de las fuentes primarias más completas, o la más completa, de hecho, que habla de los hechos que se tuvieron aquí en Chihuahua, en lo que era la segunda zona militar, que abarcaba hasta el estado de Durango, y pues son los del 18 de noviembre de 1910 al 25 de mayo de 1911, de acuerdo a este documento que pues si tienen oportunidad ahí en la biblioteca de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí por el periférico, ahí está ese libro para, si alguien gusta, pues puede, ahí lo facilitan para consultar. Este documento pues, nos habla bueno, voy a pasar únicamente algunos sumarios de este libro, del inicio y algunos de los meses del inicio de la revolución. Y en el mes de noviembre dice claramente, ahí está subrayado con rojo, dice: el 18 de noviembre de 1910 se inicia el movimiento revolucionario en Ciudad Guerrero, produciéndose la primera víctima de la revolución, el soldado Tomás Rivas. El pequeño destacamento resiste hasta el 4 de diciembre. El día 20 salen de Chihuahua 2 compañías del 12º Batallón para auxiliarlos. El 21 son atacados en San Andrés por la gente de Castro Herrera y Francisco Villa, donde muere el teniente coronel Yepes. Y el 27 son sorprendidas en Pedernales, donde sucumbe el capitán Sánchez Pasos. Esto es con la gente de Orozco y algunos ahí de San Isidro, como Marcelo Carabeo y otro, Julián, se me fue Acosta, y algunos otros de ahí de la región. Y el 27, el capitán Vicente Guillén ocupa el pueblo de 25 de marzo, actual Cuchillo Parado, sin novedad. Y el 28 llega a Ojinaga informando de revoltosos en las serranías. O sea, aquí hay hechos de allá del noroeste y acá de la región de Ojinaga, por parte del Ejército Federal. Ahora en diciembre, hablamos de la concentración de las columnas de Navarro, Guzmán, Gordillo Escudero y Luca en Pedernales, y varios combates. El 11, pues es la batalla de las más sangrientas al inicio, que es la de Cerro Prieto. El 16, encuentro en Pedernales y primera en Malpaso. El 18, la segunda encuentro en Malpaso. Y el 28, el tercer encuentro en Malpaso. En Malpaso hubo 3 enfrentamientos. Los conocen. Malpaso, pues es una sierra que está entre Cuauhtémoc y Pedernales. Son algunas curvas y es una área muy cerrada que facilitaba a los revolucionarios, pues ahí atacar a los trenes que iban de acá del lado de Chihuahua. El 28 el 15 encuentro en el rancho de Venegas. O sea, el 15 de diciembre estamos hablando que el rancho de Venegas es en la región de Ojinaga. Ahí fue donde se tuvo el primer encuentro de los federales contra los revolucionarios. El 21 encuentro en el pueblo de Mulato, también en la región de Ojinaga, y el 15 tiroteo en San Andrés, acá lo que es Riva Palacio. Ahora nos vamos, bueno, hay eventos también en enero, febrero, como la batalla de Casagrandes, algunas otras batallas, pero no vamos a, están contenidas en el libro, pero vamos para
Si no, pues aquí tardaríamos algo de tiempo. Nos vamos a ir hasta lo que es mayo. Y en mayo, entre el 8, el 9 y el 10, se tiene el asalto y la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios al mando del cabecilla Francisco I. Madero. Y el día 25, el jefe de la zona da parte a la Secretaría de Guerra de la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios. Recordemos que precisamente el día 25 de mayo, Porfirio Díaz firma su renuncia como presidente de la República, y de ahí pues emprende su marcha hacia Francia. Entonces con esto pues triunfa la revolución en esa parte, ¿no? Ya se logra que Porfirio Díaz renuncie y pues ahí siguen otros aspectos que no vamos a tocar, sino es hasta en mayo cuando ya triunfa la primera parte de la revolución. Bueno, y también pues este documento sigue diciendo que el jefe de la zona comunica la entrada a Chihuahua a las fuerzas maderistas. Con fecha 21 de junio, el general jefe de la segunda zona militar comunicaba a la Secretaría de Guerra y Marina que a las 11 a.m. hicieron su entrada a la plaza de Chihuahua las fuerzas maderistas al mando del señor Pascual Orozco. Aquí en esta tabla quiero mostrarles cómo se dieron o cómo se fueron moviendo las fuerzas federales aquí en la segunda zona militar desde noviembre de 1910 hasta mayo de 1911. Entonces, observamos que a Chihuahua, pues desde de 1,340 elementos de tropa que se tenían en noviembre, se incrementaron hasta más de 6,000. Entonces, prácticamente estaba la mitad del ejército federal aquí en Chihuahua. ¿Y por qué en Chihuahua? Porque era donde la revolución había adquirido un nivel que preocupaba al gobierno de este porfirista, ¿no? Y de estos, pues prácticamente, por ahí más adelante lo digo, pero más de 2,500 elementos estaban en la región noroeste del estado. O sea, hablando de Pedernales hacia Guerrero, estaban más de 200 federales de esos 6,000. Bien, entonces, sobre el análisis la enunciación y análisis de los hechos tomados del libro de los hilos telegráficos de la Revolución Orosquista de Elmiro Ponce de León Estrada. Este libro es un libro que contiene prácticamente los telegramas, los 288 telegramas que se dieron desde el inicio de la revolución y que se dieron entre el gobierno federal, el gobierno estatal, las autoridades locales y particulares en los primeros días de la revolución. Más adelante le voy a decir de dónde son tomados esos telegramas. Entonces son documentos, fuentes primarias que evidencian dónde estaban dándose los hechos en ese tiempo. Y aquí vemos uno de los telegramas que está fechado 20 de noviembre de 1910 y va dirigido al gobernador de Chihuahua, que en ese momento pues era José María Sánchez. No dice el nombre, pero estaba, cuando inicia la revolución, él era el gobernador del estado. Lo firma Francisco Antillón. Le dice, anoche se presentaron en mi casa 50 hombres que sacaron parque, pistolas y dinero y saquearon oficinas de correo. O sea, ¿y quiénes eran esos hombres? O sea, la gente de Pascual Orozco y
y gente de San Isidro principalmente, eran los que el 19 en la noche atacaron Miñaca, aunque no hubo disparos, no se dieron, sino tomaron esos elementos. El mismo día 20 de noviembre, de San Isidro, sale este telegrama dirigido al señor Joaquín Chávez. Joaquín Chávez, pues era el cacique del pueblo y se encontraba actualmente aquí en la ciudad de Chihuahua. Estaba pues enfermo y se lo envía su hijo Enrique Chávez y dice: el pueblo sublevado tomará Guerrero. Estoy sin guardias. Anoche tomaron estas sin desgracias. Hoy todo pacífico. Informé al gobernador que hay 300 hombres con armas. Y bueno, este es otro telegrama de Enrique Chávez a su papá. Y dice, el mismo día 20, entregué 10 armas inferiores, no robaron. Escolta se fue a Ariciachi. Jefe de armas, Francisco Salido y Pascual Orozco. Piensan tomar Guerrero. Deterioraron un zaguán. Andan 400 hombres armados y se espera que junten más gente. Puede esta noche haber algo. No tenemos resguardos. Fueron dadas las contraseñas fijadas por el jefe político, no habiendo mandado a nadie. Siguiendo con los documentos de la correspondencia que se estaba manejando, en ese momento, pues el mismo 20, de Ciudad Guerrero, el jefe político Urbano Sea se dirige al secretario de gobierno donde le solicita que al venir la fuerza traigan 30-30 para la fuerza de paisanos. En otro telegrama, en el otro, pues dice el mismo jefe político: recibí su mensaje de hoy, estoy preparado para lo que usted indica. Dentro de pocos momentos parece que van a atacar. El 21, el jefe político Urbano Sea comunica al secretario: desde las 7 de la mañana comenzaron pronunciados ataques contra esta plaza. Nos defendemos hasta ahora sin novedad. El capitán Francisco Antiñón de Miñaca, o sea, era el seccional de ahí, informa al gobernador que en estos momentos combaten reñidamente pronunciados en Guerrero, urge auxilio. Luego, telegrama del 5 de diciembre, ya el jefe político Urbano Sea informa al secretario de gobierno, dice: para su conocimiento del gobernador, participó usted que fue imposible toda resistencia, por cuya razón nos rendimos el señor capitán del destacamento federal y yo, entregando jefatura política al señor capitán, armamento, caballos y municiones. O sea, fue la toma de Ciudad Guerrero por los revolucionarios. Bien, ahora yéndonos a las referencias de fuentes primarias y secundarias, pues bueno, tenemos el documento que les mencioné, que es la campaña de 1910 a 1911, es estudio general de operaciones que ha tenido lugar del 18 de noviembre de 1910 al 25 de mayo de 1911, en la parte que corresponde a la zona militar, publicado por la Secretaría de Guerra y Marina en 1913. Esta es la portada de ese libro que les comento. Y este documento pues consta de 315 páginas más sus anexos, y se empezó a preparar por una comisión desde el 15 de julio de 1911, o sea, la revolución termina en mayo, y en julio ya estaba la comisión para hacer este concentrado de documentación y emitir pues estudio, ¿no?, general de operaciones en ese periodo.
Y pues siguiendo con el mismo documento, en la sección 14 relativa al informe de este documento, pues ahí está subrayado, dice, pues, bueno, como les digo, pues este documento es el más completo y, como dijera el ingeniero Manuel Alderete, es una joya. Pues bueno, les recomiendo que lo tengan, ¿no? Y está muy a detalle todo lo que pasó. Pues, claro, son los informes de la parte de los federales. Y contiene, como decía, 3,061 documentos, comunicados, que también están esos comunicados originales, que están hechos con puño y letra de los militares, hablando, por ejemplo, del general Navarro. Pues ahí esos están en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ahí lo estuvimos hojeando, pero estamos hablando de más de 3,000. Entonces, este libro pues ya está el concentrado de todos esos documentos. Y pues lo menciona en esta sección, y dice que dice, ¿por qué fue en la segunda, nos vamos a abocar a la segunda ola militar? Porque en esta se inició la revolución, y se desarrollaron los más importantes acontecimientos, y aquí en esta zona tuvo su desenlace con la toma de Ciudad Juárez. Así lo dice textualmente esta sección en la parte que están ahí subrayados con rojo. Entonces, como vemos, pues el estado de Chihuahua era en donde estaba el movimiento con más efervescencia que todo el país, ¿no? Y de hecho, pues Madero, el 20 de noviembre, trata de entrar, porque él en su plan, en el plan de San Luis, dice el 20 de noviembre a las 6 de la tarde nos vamos a levantar en armas. Y él, estando en Estados Unidos, en San Antonio, pretende entrar por lo que es Piedras Negras, pero pues desiste porque no hubo apoyo de la gente de sus paisanos de Coahuila. Entonces se regresa a Estados Unidos y hasta febrero de 1911 entra por Chihuahua, porque aquí en Chihuahua pues ya estaba más organizada la revolución. Otra referencia, pues todos los telegramas que estuvimos viendo están en este libro, también muy recomendable, de Edelmiro Ponce de León, de mi paisano, Los hilos telegráficos de la Revolución Anarquista. Edelmiro, pues es nacido en Basuchi. En este libro, Edelmiro pues logra mostrar 288 copias de los telegramas que se cruzaron entre el gobierno federal, el gobierno estatal, autoridades locales y particulares en los primeros días de la revolución, que a su vez los tomó o los obtuvo del archivo del historiador chihuahuense José María Ponce de León, nacido en 1878 y fallecido en 1924. En dichos telegramas, pues se puede comprobar que desde el 16 de noviembre de 1910 hasta el 11 de enero, el mayor flujo de comunicación es con la región del noroeste del estado de Chihuahua, mostrando pues que aquí es donde se estaba teniendo la mayor efervescencia del conflicto armado. Este libro está agotado, yo he tratado de conseguir en las librerías y está agotado. Creo que por Amazon se puede conseguir. Otra fuente que estuvimos por ahí viendo, pues es el Crónica de la Revolución Mexicana, de Marcelo Caraveo.
Pues, Marcelo Caravello pues, fue el único revolucionario que estuvo en la lucha armada de principio a fin. Y posterior a ella, desde 1910 hasta 1929. El que más batallas seguramente libró en entonces el periodo. Entonces él, con una entrevista que le hacen, pues se obtiene este libro. Bien, vamos a conclusiones. Pues sí, la Secretaría de Guerra y Marina reconoce y así lo manifiesta en el documento campaña de 1910-1911, al decir que es en la segunda zona donde se inicia la revolución, se desarrollaron los más importantes acontecimientos y allá tuvo su desenlace con la toma de Ciudad Juárez. La segunda zona, pues como les comentaba, pues abarcaba lo que era el estado de Chihuahua y Durango. Y también, pues, este documento es contundente en los hechos durante el mes de noviembre, diciendo, como lo hemos dicho, que dice, el 18 de noviembre se inicia el movimiento revolucionario en Ciudad Guerrero, donde un pequeño destacamento resiste hasta el 4 de diciembre. Y pues, ¿quiénes eran esos revolucionarios? Esos revolucionarios que inician el movimiento armado que hace mención en este documento, son la gente de Isidro, al mando de Albino Frías y Pascual Orozco. Y luego, pues, se le sumaron de otros pueblos, de ahí del noroeste. Ahorita vamos a ver de dónde más se formaron ahí con el grupo de San Isidro. Y en mayo de 1911, el gobierno federal concentró, lo habíamos visto, concentró prácticamente la mitad de su ejército, con más de 6,000 hombres, y envió elementos desde la Ciudad de México, de Guadalajara, de Querétaro, de Torreón, principalmente. Y para finales de diciembre de 1910, de los 4,800 que se tenían en la segunda, 2,500 los había enviado a la región de Guerrero, que estaba tomada por los revolucionarios. Pues con esto se demuestra que Chihuahua, y en particular el grupo liderado por la gente de San Isidro, era el que más preocupaba al régimen porfirista, al enviar pues la mayor parte de los elementos. Yendo con las conclusiones, pues tenemos este libro, Episodios de la Revolución en el estado de Chihuahua. Y Tomás F. Serrano, en este libro, nos dice textualmente, dice, nos proponemos tratar únicamente de la revolución en el estado de Chihuahua, porque fue el primero en levantarse en armas, el que sostuvo el empuje de la mitad del ejército federal y el que supo guerrear con el heroísmo espartano hasta obtener el triunfo de la causa revolucionaria. Sigue diciendo Tomás F. Serrano en este libro, dice, el estado de Chihuahua tuvo en un Orozco un verdadero caudillo y a él se debe en su mayor parte el triunfo de la revolución. Continúa diciendo, dice, un heroico núcleo de serranos, teniendo por caudillo a Orozco, sin vacilaciones y sin miedos, empezaron la épica contienda, a pesar de que en el resto de la nación había ahogado el movimiento la mano férrea del dictador. Ya robusta la revolución, debido a la generosa sangre derramada en los campos de Chihuahua por la gente de Orozco, tomó cuerpo gigantesco y se extendió por toda la nación, infundiendo miedo al tirano. Y dice, si Orozco hubiera muerto en Cerro Prieto o hubiera desistido de su empeño, la revolución habría muerto en su cuna. Bien, siguiendo con las conclusiones, en los comunicados
a través de los telegramas que se dieron desde el 19 de noviembre de 1910. Estos indican claramente que fue en Guerrero y específicamente en San Isidro donde inician las acciones de armas encabezados por Pascual Orozco y Albino Frías. Así lo manifiesta el jefe político de la ciudad de Guerrero, Urbano Sea, cuando dice en su comunicado del 20 de noviembre al secretario de Guerra: estoy preparado para lo que usted indica. Dentro de pocos momentos parece que van a atacar. Y Francisco Atillón, pues lo vimos ahí en el comunicado de Miñaca, dice: anoche 50 hombres sacaron parque, pistolas y dinero, saqueando además las oficinas de correo. Y también los comunicados de San Isidro, de Enrique Chávez, a su padre Joaquín, que estaba aquí en Chihuahua, demuestran que desde el 19, pues ya había estaba la gente levantada en armas en San Isidro. Marcelo Caraveo, en su libro que vimos, Crónicas de la Revolución, es muy claro en su respuesta al periodista Rodríguez en su entrevista el 24 y 25 de junio de 1954, cuando éste le pregunta: ¿dónde inició la revolución? Marcelo le responde: en el pueblo de San Isidro, municipio de Guerrero, el 19 de noviembre de 1910. Bien, pues, siguiendo con las conclusiones, dice: ahora bien, si la cuna es el origen o el principio de algo, el origen o el principio del conflicto armado de la Revolución Mexicana es en San Isidro, porque es donde nace el grupo armado liderado por Pascual Orozco y Albino Frías, quienes se levantan en armas el 19 de noviembre de 1910, logrando convocar a la gente ahí mismo y sumar de inmediato más seguidores de otros poblados del noroeste del estado, empezando a librar una serie de batallas contra el ejército federal hasta el triunfo final de la revolución en Ciudad Juárez. Por su liderazgo que mostró desde un principio, a este grupo de San Isidro se le unieron Francisco Salido de Guasapares, Sóstenes Beltrán, con gente de Pachera, Epifanio Cos, con gente de Pedernales, Luisa García con gente de Bachíniva, José de la Luz Blanco, con la gente de Santo Tomás, Alberto Chacón y Francisco Vázquez de San Andrés, Daniel Rodríguez con gente de Carichí, Nicolás Brown con gente de Moris, Ignacio Valenzuela de Temoris y varios más. O sea, pues prácticamente de la sierra de todo el noroeste se sumaron a la gente de San Isidro. También, pues, el presidente López Mateos, en su visita al estado del 23 de noviembre de 1961, acude a San Isidro, celebrando el 51 aniversario de la Revolución, donde devela la placa con la leyenda: a la memoria quienes iniciaron el movimiento revolucionario de 1910 y abrieron para el pueblo una etapa de positivo progreso, noviembre de 1961. Esta placa es una placa gigante que está a un lado de la presidencia seccional de San Isidro. Finalmente, por todos los hechos anteriormente citados, el estado de Chihuahua y dentro de el pueblo de San Isidro, municipio de Guerrero, es al que le corresponde el título de origen de la Revolución Mexicana, y a los demás pueblos del estado y fuera de él se les deberá dar el reconocimiento que merecen de acuerdo a su aportación a este movimiento armado. Bien, la resolución que mencionábamos de abril del 2021 dice: el estado de Chihuahua es reconocido como la cuna de la revolución, y ahí dice claramente que Cuchillo Parado debe tener el reconocimiento de haber protagonizado el primer acto de rebeldía en contra de la dictadura porfirista, y el 14 de noviembre de cada año se montará una guardia de honor y ofrenda floral. En San Isidro se da el reconocimiento del origen de la Revolución Mexicana
y se instituye la llama de la revolución encendida el 19 de noviembre y durará encendida hasta el 17 de mayo del siguiente año. Y Juárez, Ciudad Juárez, donde triunfa la revolución, habrá una sesión solemne. Así lo determina el decreto que se dio en esa fecha. Bien, pues, pero ahí, pues, como les mencionaba, pues hay muchos poblados, y ahí lo mencionamos de Temoris, Guasapares, toda la región serrana de Santo Tomás, Pedernales, San Andrés. Y pues al llamado de Madero de levantarse en armas el 20 de noviembre, pues sí, aquí en el estado, pues se dieron levantamientos en esa fecha. Por ejemplo, en Parral, pues recordemos a Guillermo Vaca y Pedro Gómez, que encabezaron el levantamiento ahí en en Parral. En San Andrés, pues, Castro Herrera y Francisco Villa. Vimos ahí que el 21, pues atacan el tren que iba hacia Guerrero, y donde muere Yepes, el coronel Yepes. Acá por Galeana, Raquel G. Guerrero, desde el 19 de noviembre pretende tomar Casas Grandes, ¿verdad? Que no lo consiguió, pero y va y hay combates en Janos. En Aldama, ya posteriormente, Francisco Portillo, ahí mueren Francisco Portillo y varios más en febrero de 1111. Entonces, pues hay muchas poblaciones en el estado que se levantan en armas al llamado de Madero. Y esto pues ayudó a distraer, porque se enviaban columnas del Ejército Federal a todas esas regiones a combatirlas. Y pues esta distracción pues ayuda a que Madero y Orozco, Villa y otros más, con el grueso de los revolucionarios, que tomaran Ciudad Juárez y triunfara la revolución en mayo de 1911, ¿no? Bueno, pues aquí hay dice, no hay otro caso donde aplique mejor el dicho, le hizo justicia a la revolución, con el decreto de nombrar a San Isidro el origen de la Revolución Mexicana. Pues muchas gracias. Una pregunta, señor Chávez. Permítame. Vamos a dejar de compartir para podernos ver. Bueno, entraremos allá. Comentarios, aportaciones, preguntas. Un comentario, por favor. Sí, Gerardo, ahí hay bueno, vamos a darle la palabra a Gerardo Marínez, pero hay una aplicación de levantar la manita para irnos de una manera más ordenada, ¿no? Adelante, Gerardo. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Es mi primera vez aquí en este grupo. Quería comentarles y bueno, hacerle preguntar una especie de, hacer una especie de comentario. Lo que es, entonces, Pascual Orozco pudiera considerarse como una especie de Miguel Hidalgo en comparación a la revolución, independencia, etcétera. Pues en mi opinión, sí. Porque Orozco, pues es el líder y es el cabecilla más relevante del proceso de la revolución desde noviembre hasta mayo. O sea, debido a pues a sus acciones que se dan desde Pedernales, el 27 bueno, ya en combate en Pedernales, van y detienen a Sánchez Pasos y es muerto Sánchez Pasos. Detienen ahí un convoy de federales, atacan, toman Guerrero,
participan en Cerro Prieto, una serie de batallas hasta la batalla de Ciudad Juárez y donde triunfa la revolución. Y como dice Tomás Serrano, que ese libro, pues es un libro que se escribe, sale en octubre, como menciono, antes de que se contaminara todo esto con personajes que algunos pues no tuvieron nada que ver en el triunfo de la revolución, como un Venustiano Carranza, ¿verdad? Que él pues es posterior, cuando Huerta asesina o manda asesinar a Madero, pues se subleva, o sea, ya son, después de mayo, ya es otro evento que yo lo considero más como guerra civil que como revolución. La revolución es un cambio, como lo dice la palabra, y es para sacar a Porfirio Díaz del poder, ¿no? Esa es su edad, en mayo, Porfirio Díaz el 25 firma su renuncia y se embarca en Veracruz hacia Francia, y ahí debió haber terminado la revolución y no debió haber sufrido el país más de 10 años de esa lucha, pues que lo único que trajo fue pobreza, trajo pues, muertos, pues, porque en la primera etapa, pues los muertos no recuerdo la cantidad, pero no son insignificativos con relación a lo que hubo posterior a mayo de 1911. A ver, Manuel Alderete, no sé si quedó más o menos. Muy bien. Manuel Alderete. Sí. Bueno, primero para felicitarte, estamos bastante completo y pues qué bueno que ya le dieron la justicia de la revolución a San Isidro. A mí me tocó promover que hubieran monumentos para el inicio de la revolución y se iba a poner uno ahí, aparte de los que ya había antes, pero la presidencia en aquel tiempo, el de Obras Públicas, no lo quiso poner, pero no fue por bronca mía. Bueno, nomás un poquito nomás de los antecedentes y por qué San Isidro. Hay San Isidro, pues era una estación de tren del ferrocarril del noroeste. Tenía 2 años inaugurado ese tren, 1 año prácticamente. Entonces era un momento pues de cambio fundamental para la vida de la gente de la sierra, porque era subirse un tren nuevo, casi de lujo, venirse a Chihuahua, y toda la gente de toda la región, todos los que mencionaste ahorita, pues iban a San Isidro. Y allí, pues, al llegar del tren o al subirse el tren, pues ahí se juntaban, planeaban, discutían y se ponían de acuerdo. Entonces, pues, y los líderes era Pascual Orozco y Albino Frías. Y nomás como para agregarle a tus fuentes, hay un documento muy bueno del libro del abuelo Cisneros, en las últimas páginas, que habla de un evento sucedido en marzo, desde mayo del 1910, donde esos mismos revolucionarios que se levantaron venían a Chihuahua a comprar armas y las compraron en Krakauer, y ahí vienen los nombres de todos ellos y se juntaron ahí en la casa de Pascual Orozco. O sea, no fue un plan así como que se nos ocurrió ahorita, sino que ya tenían su tiempo y ya sabían de dónde y cómo. Y otro documento que puede apoyar mucho es esta joyita de libro. Así, este es el original. Está muy modesta la presentación, se llama Apuntes históricos de la Revolución 910-911, lo que tú dices, la revolución buena, la revolución de los buenos que le ganaron a los malos, de Eleodoro Olea. Y yo creo que es el documento que viene con más detalles, porque tú usaste ahorita el documento de los perdedores, que eran los del ejército, y este es el documento más completo de los ganadores, que eran los humildes campesinos en aquel tiempo, pero que triunfaron. Entonces viene día por día, batalla por batalla, quiénes andaban, nombres, apellidos y todo eso. Y ahí viene también, y ahí reconoce precisamente que el día 19 fue el levantamiento en San Isidro. Y entonces ellos que estaban en Bacíniva tomaron la presidencia municipal. A ver, ponlo más en la porque no se aprecia. Acércalo ahí a la cámara.
Ah, sí. Mm. Ahí se ve más o menos, sí. Bueno, después le tomas una foto y la Sí, no, compartes. lo voy a escanear todo y se lo voy a mandar. O sea, la idea es de que es una joya porque viene muy detallado, muy completo, trae todos los detalles y sí confirma todo lo que dijiste, sí. Pero dicho por los que se levantaron en armas, sí. Y viene la única acta de toma de la revolución que se levantó en Bachíniva, que básicamente dice como el presidente municipal se fue a Guerrero, se fue a San Isidro, porque le hablaron, dejó la presidencia sola y la tomamos, y siendo el 20 de noviembre a las 12 de la noche, tomamos la primera, que fue la primera capital pues que se tomó. El día 21 se tomó la de Namiquipa también. Y lo interesante es que se tomaron fotos, déjese que si tiene tiempo le presento las fotos que se tomaron. Puedo compartir, se me permite para compartir. Y eso ayuda porque una foto pues dice muchas cosas. A ver. ¿Quieres? A ver, no te entendí. O sea, ¿Me ¿quieres permite mostrar? compartir para poner las fotos? A ver, déjame. Así se puede. Es una foto ahí de Pascual Orozco con Luis García. Ah, ok, la de Cerro Prieto. La de, De Cerro Prieto, sí, sí. esa es la primera foto está tomada en Rancho de Santiago, Exacto. después de la batalla de Cerro Prieto. Cerro Prieto. Y Déjame. hay una foto de la toma de la presidencia de Namiquipa, que está muy buena también. Y que ahí después de tomar la presidencia, cuando en San Isidro y cuando tomaron Guerrero, no hubo tiempo de tomarse fotos, pero esto sí, de alguna manera sí tuvieron la A ver, oportunidad. si quieres saber ahorita si lo hacemos. Ok, ándale. No, pues básicamente felicitarte y está muy completo y sí hay que agregarle la fuente de los que ganaron. Muy bien, gracias, Manuel. Ándale. Mi ingeniero Cervantes quiere participar. Adelante. Buenas noches a todos. Felicitando aquí al compañero René por su aportación tan interesante. Bueno, una pregunta que no es como que dice la pregunta de los 64,000 pesos, mano. Porque yo tenía una duda de hace mucho tiempo. Sí. Claro que cuando Madero se levantó, invitó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, tuvo respuesta, claro. Pero mi pregunta es, desde mucho antes de Madero, pues se habían levantado pues no en armas, pero sí habían hecho conspiraciones, los hermanos Flores Magón, los hermanos Cerdán allá en Puebla, pues se dieron de balazos con el ejército, aquí de Cerdán lo cosieron a balazos. Mi respuesta es por qué no había habido respuesta del pueblo hacia ellos. Y yo me imagino que antes de los hermanos Flores Magón y antes de los hermanos Cerdán, pues hubo muchos otros, Chucho el Roto, bueno, en fin, que también quisieron, pues sí, o sea, derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Pero pues hubo muchas fallas, entre ellos. Entonces yo digo, ¿por qué inclusive cuando el señor Madero entró a Cantón Juárez el 14 de febrero de 1911, entró acompañado por don Abraham González Casavantes, por Roque González Garza, Máximo Castillo, filibusteros, inclusive flores magonistas, pues otros muchos más, ¿verdad? No recuerdo los nombres, pero sí fueron muchos personajes conocidos de la revolución que acompañaron recibieron al señor Madero en Cantón Juárez, en Valle de Zaragoza. Entonces ya entró Madero, que venía de San Antonio, avisado por el profesor Braulio Hernández, que era de la compañía de Abraham González, que era el grupo antireeleccionista Benito Juárez.
que lo invitó porque diciendo que efectivamente aquí en Chihuahua se había muchas respuestas. Bueno, entonces, inclusive en Ciudad Juárez. ¿La qué? Se Ah, le- a fregar. Ahorita. hubo gente que se le retiró a Madero, de los protagonistas, como Félix Alatorre. Félix Alatorre era uno de los protagonistas con otro grupo que también venían junto con ellos, porque no creían en Madero, como un burgués, un hombre de la categoría de don Francisco I. Madero, un hombre, pues sabemos que era de mucho dinero todo, convertirse en un revolucionario, es como decir, soy ateo gracias a Dios. Entonces, pues en realidad se le retiraron porque no creían en él. La respuesta es porque no tuvo, porque los magonistas y los hermanos Cerdán, porque no tuvieron respuesta del pueblo como la tuvo Madero. Claro que ese es un debate muy grande, ¿no? Pues buenas noches, y es una duda que tengo yo que probablemente pues no creo que nadie la conteste. Gracias. Muy bien, Memo. Ese pues ya es un tema más profundo, ¿ah? De los Magón y todo eso. Pero bueno, a ver, Héctor y Olivas. Bueno, pues primeramente felicitar por la excelente charla y el tema, ¿no? Yo creo que conjuntando un poco el tema de lo que es San Isidro con la pregunta que hacían, es que tiene que ver ciertas condiciones y hubo muchos factores que hicieron prender la revolución. Era el momento, había ocurrido la entrevista a Díaz Krillman, mucha esperanza en Bernardo Reyes como sucesor se diluyó cuando lo expulsaron y pues había una búsqueda de respuestas, la edad, el agotamiento y en particular la respuesta de las pequeñas comunidades de Chihuahua. Yo creo que y el ejemplo paradigmático es San Isidro. Entonces, tampoco cuando Madero llamó a las armas parecía que iba a suceder algo. Lo de Aquiles Cerdán fue un brote que no brotó. Hubo algunos brotes en algunos otros lugares, en Coahuila, en Sonora, que o no fueron fuertes o fueron rápidamente sofocados. Incluso el de Cuchillo Parado no lo podemos ver como algo muy grande. El caso aquí de San Isidro, estamos hablando de que de ahí se formó un grupo revolucionario muy poderoso y un núcleo que llegó a derrotar al gobierno federal, ¿no? Y luego se constituye en el orozquismo, ¿no? Los colorados, que son una de las vertientes revolucionarias, una de las facciones olvidadas, hasta cierto punto, no tanto aquí en Chihuahua. Entonces, pues son factores particulares. Y mientras todos esos pueblos de Chihuahua atrajeron de esa manera al ejército federal, pues eso permitió que en otras latitudes de la República ya aprendiera bien el movimiento, como en Chihuahua aprendió solamente al principio. Hay que recordar que cuando es la batalla de Ciudad Juárez, al mismo tiempo ya que está traído buena parte de ese ejército federal, como mencionó René, Torreón es tomado por los maderistas, cerrando ya el paso hacia el norte o hacia Chihuahua a más refuerzos del ejército federal. Zapata toma Cuautla. Entonces, el eje de lo que le llaman en términos militares el centro de gravedad de las fuerzas de la revolución, pues la hizo posible la gente de San Isidro, ese centro de gravedad que al ser la derrota del gobierno lo llevó a colapsar, porque hay muchos que dicen que no, que don Porfirio se decidió retirar porque ya no quería derramar sangre. No, su situación no era buena. Chihuahua era un problemón, pero ya había una situación difícil en otros estados que mientras Chihuahua trajo esas fuerzas, el resto del país se le descompuso, al menos zonas muy estratégicas. O sea, estamos hablando de Morelos ya cerca de la Ciudad de México, estamos hablando de Torreón, que es un nudo ferroviario,
Y la toma de la frontera, pues es estratégica para los revolucionarios, porque ahí están los pertrechos. Y ese pequeño grupo de San Isidro, que bueno, pues tiene todos aquellos antecedentes del Papigochi y demás, pues es algo que estuvo latente y que tardó tiempo en cocinarse, pero terminó reventando a un régimen. Bien, Héctor. Sí, recordemos que también hay un movimiento, el de Tomochi, en 1892, que, bueno, pues, son precursores de la revolución, por así decirlo, aunque bueno, fue un movimiento muy particular y muy acotado a la gente de Tomochi. Oye, como comentario, aquí está un descendiente en la reunión de descendiente de Joaquín Chávez, Javier Rascón, maestra. Sí, bueno, también ya no lo veo. Bueno, ahí está. ¿Estás ahí, Javier? Y también Benjamín, el ingeniero Benjamín Rascón, también se presentó. Aquí estoy. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo has estado? Sí, ¿No te aquí acuerdas estoy de yo mí? también. ¿No te acuerdas de mí, Manuel? Sí, sí. Buenas tardes. Son parientes de Joaquín Chávez, el que sale en las cartas esas. Exacto. Se presentó, Bien, aquí voy a cederle, bueno, si ahorita quieren participar, pues nos dicen y voy a cederle aquí el micrófono al arquitecto Eduardo. Bueno, yo quiero hablar sobre los motivos, de un motivo que nadie habla o convenientemente a nadie le conviene hablar, que es el embajador de Estados Unidos en el DF y todo el apoyo que recibió Madero en Estados Unidos. Obviamente, pues hay quien habla de esas historias y las razones son muy simples. Porfirio Díaz y su gabinete y todo lo que lo compraban, se lo compraban a Francia, tecnología a Inglaterra y armas a Alemania. Y obviamente los gringos, que ya tenían una industria muy poderosa, pues eran desechados. Y pues se habla de que hubo un interés muy importante de Estados Unidos en derrocar a Porfirio Díaz. También, pues obviamente, el apoyo sui generis que recibió Francisco Villa mientras era candidato viable para ellos, hasta que un día tuvieron que decidir entre Villa y Carranza. Y obviamente se fueron sobre Carranza, apoyaron a Carranza y se fueron sobre Villa. Y todas las historias esas del famoso parque vencido y todo que platicaba mi abuelo platicaba que las balas habían disparado y caían a 50 metros. Y todas esas historias, ¿no? De cómo los estadounidenses metieron su cuchara machín en nuestra revolución. Y pues habría que ver una plática sobre esos temas. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Héctor Olivas, levantaste la mano de nuevo. Sí, bueno, el tema de las relaciones internacionales durante el periodo revolucionario es muy complejo y muy difícil, y la posición de Estados Unidos no es tan clara y tan sencilla. Los estadounidenses sabían que Díaz se tenía que ir. Había cierta rispidez en la entrevista con Taft, pero vamos a ver. Las haciendas de William Randolph Hearst, el ferrocarril en gran medida fue inversión estadounidense en un principio, proyectado para conectar con Estados Unidos, no para fortalecer y en el central mexicano y el ferrocarril mexicano que cruza hacia Nuevo Laredo, las minas de amplio dominio estadounidense. Gran Bretaña era más bien quien tenía el petróleo más asegurado en México. De hecho, al grado de que durante la revolución el interés británico del petróleo no se pudo tocar porque, bueno, ya platicamos en alguna ocasión del cacicazgo de Manuel Peláez, que todo el petróleo en la Huasteca, por las compañías británicas y alguna norteamericana, pues fue a dar a la Royal Navy durante la Primera Guerra Mundial. Las haciendas enequeneras sobre todo vendían a Estados Unidos. Entonces, si vamos viendo realmente las inversiones alemanas en México, son muy pocas. Francesas, pues compraría francés, pero son muy pocas las inversiones.
En todo caso, sería Gran Bretaña, porque era la superpotencia más grande del mundo en ese momento, con la mayor penetración de mercado en todo el planeta, la que sí tenía una presencia más importante, ¿no? O que pudiera decirse competitiva con los estadounidenses. Porfirio Díaz compra rifles Mauser, pero curiosamente muchos rifles Mauser se compran en Estados Unidos porque los estadounidenses también los utilizaron mucho. Era el mejor rifle, ¿no? Un rifle que fue funcional hasta la Segunda Guerra Mundial. Y siempre está el tema del riesgo norteamericano. Entonces, 30 años en el poder, sabes perfectamente que los estadounidenses están ahí, que no sabes tú qué día te pueden morder o qué día te pueden favorecer. Aquella historia del cañón allá en la costa del Pacífico. Entonces, en teoría, el ejército porfirista tendría que haber, y don Porfirio previsto esa situación, pero también hay que ver la verdadera situación del ejército federal. Un ejército basado en la leva, un ejército donde la élite está acostumbrada a reprimir indígenas, no a combatir, aunque el caso de los yaquis pues eran guerreros legendarios prácticamente, y la logística del ejército federal es muy pobre. Y sus tácticas son bastante poco adecuadas para combatir a los revolucionarios. Los revolucionarios muy rápidamente le toman la medida al ejército federal. Y un 30-30 es muy inferior a un Mauser, ¿eh? Muy inferior. El 30-30 es un rifle para ranchos. El Mauser 7 milímetros, el 98, es un excelente rifle, uno de los mejores rifles de la historia. Entonces, pero la forma en que está organizado el ejército federal era bastante mala. Entonces, el ejército federal fue barrido en todas las oportunidades posibles. Y incluso cuando se atrincheraron en ciudades como Zacatecas y Torreón, que el combate urbano es durísimo, pues terminaron siendo rodeados. Ahora, el tema de Villa y Carranza. Carranza era una amenaza fuerte para los intereses norteamericanos. Entonces, los Estados Unidos se decantan por Carranza cuando ven que Villa no va a ganar. ¿Qué es lo primero que hace Carranza cuando está en el poder? Empieza a aplicar el tema del artículo 27 cuando viene la Constitución de recuperar el control del petróleo. Los ingleses no querían a Carranza porque lo veían una amenaza, porque Carranza quería recuperar los bienes nacionales. Carranza protesta contra los estadounidenses al tomar Veracruz. Villa respalda a los estadounidenses. Esa es una de las razones por la cual viene el conflicto entre Carranza y Villa eventualmente. Hay una discusión de ese tema que se dio aquí en la Quinta Gameros. Entonces, el nacionalismo carrancista era percibido y se ve en telegramas y por los propios estadounidenses como mayor riesgo para los intereses norteamericanos. Pero al ganar Carranza no tienen, pues decide pactar con él, lo dejan pasar tropas de Coahuila a Agua Prieta para terminar de tronar a Villa, cosa que Villa, después de toda la buena relación que había tenido con los estadounidenses, la manera en que le dieron la espalda, pues es natural la operación de venganza que fue Columbus. Y al final de cuentas, ahí también el tema de que los intereses petroleros no dejaron de golpear y golpear hasta que el mismo Obregón fue cediendo. Entonces, todo el tema de la guerra secreta de Katz y toda esa cuestión, sí tiene muchos matices y muchos detalles. O sea, había momentos en que, un momento hay que recordar, un embajador tumba a Madero, y luego viene un presidente y cambia de opinión y está en contra de Huerta. Entonces, la política estadounidense también puede ser muy voluble y muy amenazante, muy impredecible. Entonces, hay muchos matices para esa situación. Muy bien, Héctor. Gracias por la aportación. Bueno, pues si no hay más comentarios, ingeniero Muñetón, adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias, ingeniero. Primero, felicidades por su exposición. Creo que nos da pautas para los que nos interese este tema, pues seguir consultando. Nos ha brindado muy buenas fuentes de consulta, que los que no abordamos estos temas, pues nos es de mucho interés.
Yo creo que aquí se han planteado, al menos para mí, 3 puntos muy importantes, algo así como 3 preguntas. La primera, la primera cosa que creo me queda clara es qué entendemos por iniciar la revolución. Me quedó claro que hacer una escaramuza, que quede en eso, que ahí pare la situación, no es un inicio de la revolución. Cuando atacan las policías a los Cerdán en Puebla, pues ahí quedó. Y se defendieron más bien a un ataque, etcétera, de los otros escaramuzas, como la de, creo que por Ascensión, algo así. Entonces podremos decir, pues, que el inicio de la revolución es cuando un movimiento que ya está discutido, que ya se planeó con anterioridad, ha iniciado y que una vez que inició, pues sigue un curso ascendente con consecuencias positivas para este movimiento. Y creo que eso lo vimos por primera vez con el grupo que dirigió Pascual Orozco. Pues él desde que se levantó en armas, siguió su campaña hasta llegar a Ciudad Juárez en un primer momento. Cuando él está en Ciudad Juárez, baja, no sé si Abraham González o alguien de Estados Unidos a decirle, éítale, no vayas a atacar, devuélvete, vamos a atacar hasta que esté Madero presente. Total que Pascual Orozco se devuelve hasta un poco molesto porque no le dieron ni siquiera ningún apoyo. El apoyo lo recibió del pueblo cuando regresó de Parrala a San Isidro, que le entregaba armas, pistolas, avituallamientos, ¿no? El segundo punto, alguien preguntó por ahí o dijo, ¿por qué San Isidro? Y eso es una cuestión muy importante que quizás en el estado de Chihuahua al menos, de alguna manera provocó el descontento de estos iniciadores de la revolución, vamos a llamarlos así, ¿verdad? No, bueno, vamos a llamarlos así de momento. ¿Y por qué San Isidro? Porque en San Isidro, desde tiempos muy anteriores, leyendo al general Marcelo Caraveo, ya existía una lucha muy acusada entre los de sangre azul, que eran los de Guerrero, y los coyotes, como llamaban los de Guerrero a San Isidro. Era una lucha pues entre los González Casavantes y la élite de esa región contra los del pueblo de San Isidro, contra Orozco, Caraveo y los Frías. Era tanto así que ni siquiera la iglesia los dejaban en paz cuando llegaban a entrar, mejor ni iban. No sé si esto determinó que los de San Isidro se hicieran protestantes y que incluso para entrar a la revolución tuvieron que pedir la autorización de los jerarcas pues de su religión para que les diera permiso y los autorizaron desde luego. Por otro lado, lo que dijo el ingeniero Memo es muy interesante, su cuestionamiento, sus planteamientos. De manera rápida podemos decir que definitivamente las revoluciones las hace el sagrado y abnegado pueblo. Todos los movimientos que ha tenido de nuestro país desde ahorita hacia atrás han sido, el que ha ofrecido su esfuerzo y su sangre es el pueblo mexicano. Y desgraciadamente ha ido a esos movimientos sin conocimiento de causa y sin una planeación adecuada para defender sus intereses. Los líderes suceden cuando ese pueblo decide entrar a la lucha por dos cosas. Los que no tienen nada ya no temen perder incluso su vida, y también van a ellos los que tienen una plena conciencia de que es necesario su sacrificio para hacer cambios importantes en el desarrollo social. Entonces, los líderes no surgen mientras el pueblo no esté dispuesto a moverse. Una vez que el pueblo está dispuesto a moverse y cuando carece de líderes que realmente lo representen, cualquier fulano con capacidad va a llegar
a moverlos, haciéndoles creer que los lleva a una satisfacción de su modo de vida. Bueno, ahí le dejo, gracias, es todo. Muy bien, entonces ya no, si era pregunta o era comentario, pero recordemos, por ejemplo, pongo el caso de la cuna de la independencia, ¿no? Que es Dolores Hidalgo. O sea, ¿por qué Dolores Hidalgo y no Morelia? Siendo que en Morelia pues hubo la primera conspiración antes de en 1809, pero fue sofocada y ahí terminó todo. Sin embargo, en Dolores Hidalgo, Miguel Hidalgo pues convoca a la gente y hay una continuidad de levantamiento, la batalla en Guanajuato, Celaya, Monte de las Cruces, Puente de Calderón, Aculco, etcétera. Y de ahí pues se enciende la chispa, de ahí lo sigue Morelos, Guerrero, Rayón, Nicolás Bravo, etcétera, y hay continuidad de ese inicio, ¿no? Entonces, así, haciendo esa similitud con San Isidro, pues es la gente que de ahí hay una continuidad, de ese grupo se le suman, mencionaba ahí a los de Temoris, o sea, no quiero imaginarme qué día los de Temoris se levantaron o se sublevaron para venirse hacia San Isidro a unirse a Orozco, o sea, siendo un pueblo que está ahí en esos tiempos, pues, el ferrocarril llegaba hasta Estación Sánchez únicamente. Entonces, estamos hablando de varios días antes del 20 de noviembre. En Guasapares, Francisco Salido, más para mencionar, él es el que se enfrenta a Navarro en este Cerro Prieto y ahí fallece. Francisco Salido, y venir de Guasapares, o sea, con la gente de Guasapares, pues fueron varios días. Entonces, San Isidro concentra y es el líder, el grupo líder de todos esos pueblos del noroeste del estado, desde San Andrés, aquí a unos kilómetros de Chihuahua, hasta la Sierra Tarahumara, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos a Ricardo Pels. Ricardo, adelante. Gracias. Yo nada más felicitarte y hacer un comentario breve en cuanto a que me llamó la atención que en ese primer levantamiento no se menciona ninguna mujer. Obviamente deben haber tenido conocimiento y participación de alguna manera, pero sería muy interesante descubrir quién sería la primera mujer que se reporta como participante ya en el movimiento revolucionario como tal, ¿no? Ya con nombres específicos, porque en lo que nos citaste no había ninguna mujer, que fue algo que me llamó la atención. Hay una mujer, nomás la menciona mujer, que participó en Malpaso. La menciona Tomás F. Serrano, en su libro. O sea, de los primeros días de levantamiento, voy a checarlo, pero sí hay participación de mujeres en esos días, en Malpaso, que ya fue en los últimos días más bien los primeros mediados de diciembre. Adelante, Guillermo Muñetón. Gracias. Sí, los de San Isidro obviamente pues no eran descalzonados como el resto del pueblo, ¿verdad? Ellos eran rancheros independientes que incluso habían tenido sus negocios de Orozco, de una conducta de mulas que finalmente quebró por el ferrocarril, fueron empleados, tenían cierta capacidad económica y cierta cultura, y algo que ellos hicieron mucho fue de mandar delegaciones a diferentes partes del noroeste del estado. Mandaban gente con emisarios para convencerlos y todo, que se les unieran, pues. Muchos lo siguieron, pero no fue así. Sí, ya se levantó Orozco, vámonos, ¿no? Orozco, a través de mensajeros,
ya había hecho trabajo de convencimiento en algunos pueblos. Y por último, y con todo respeto, la doctora María Jiménez, ahí está la conferencia en YouTube, en el Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carson. Ella maneja con elementos y con elementos, pues, que lo de Dolores Hidalgo es una, me duele hasta decirlo, es una farsa, que no sucedió. Me duele decirlo porque yo lo traigo arraigado. Y ella dice, no, señores, esto es una farsa, ¿sí? Entre muchas otras que existen y que nosotros damos por verdaderas. Gracias. Es todo ahora sí. Muy bien, hija. Sí, pues Orozco era de un nivel económico acomodado. Él, de sus recursos, aportó bastante para la lucha, ¿no? Entonces, adelante, Héctor Iván. Todos los líderes de la revolución, salvo Francisco Villa, son o clase alta, como el caso de Madero, o ya clase política como Carranza, o de plano clase medieros como Zapata, que era pequeño propietario. En casi todo el país se repiten muchas condiciones donde hay un hartazgo con la élite local, no nada más con don Porfirio, con los caciques locales, aquí con los Terrazas. Si uno ve la historia del zapatismo, hay el mismo descontento hacia los hacendados que están poco a poco quitando espacios, despojando tierras. Lo busca uno en Coahuila, lo busca en Tlaxcala, ahora que estoy leyendo el arenismo. Todos los movimientos tienen esa situación. Entonces hay redes locales de personajes como Orozco. El Zapata no es muy distinto, que conocen a mucha población, mucha gente en la región, que tienen contacto con muchas personas. Entonces, cuando es la campaña maderista, pues muchos se involucran en esas campañas y van generando esas redes. Entonces, pero la mayoría de la gente a un llamado a las armas no se va a unir, porque la gente aprecia ante todo la estabilidad. Entonces tiene que ser un momento donde realmente ya es un rompimiento muy fuerte con el orden establecido, que le permite a la gente arriesgar propiedad y vida y todo lo demás. Y hay ciertos personajes que se lanzan primero, y los demás pues están viendo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, y ya poco a poco, si ven algo, pues, se van subiendo, ¿no? Pero en el caso de ciertos núcleos poblacionales como San Isidro, pues ahí se dieron esas condiciones. Comparado con lo de Dolores Hidalgo, es que no es Dolores Hidalgo per se, o sea, toda la zona del Bajío está en una situación de mucho descontento con la corona en aquel momento. Sobre todo está el tema de los vales reales, que quebraron a muchas clases medias de la época virreinal. Entonces hay un rompimiento, sobre todo de la no la élite, pero sí de la mediana, tanto en la revolución como en la independencia, donde ya consideran que deben romper con el orden establecido. Y a veces y hay quien se avienta primero y otros siguen, ¿no? Como es natural. Pero es un elemento de un rompimiento que se da, porque ya se sienten todos los demás caminos agotados. Muy bien. Manuel Alderete. Sí, nada más para agregar un tema ahí en el libro que leo, que es una joya, está dividido en dos partes. La segunda parte es donde inicia la revolución y se termina en Ciudad Juárez, con todos los detalles. Pero la primera parte es sobre el origen, y básicamente él platica sobre toda su vida cuando lo tomaron prisionero para hacer un poema en contra de Enrique Krill, y lo mandan a San Juan de Ulúa. Y todo lo platica con todos los detalles, las torturas, todo lo que le hicieron, y fue uno de los pocos, si no el único, que sobrevivió a las torturas de San Juan de Ulúa. Y después de que él regresa a Bachín, llega precisamente a San Isidro. Cuando viene ya casi muerto de San Juan de Ulúa, llega a San Isidro, y de San Isidro lo llevan cargando porque no podía ni caminar ni andar a caballo. Lo llevan a Bachíniva, y duró como un año platicando a todo el que le quiso escuchar todo lo que le había pasado. Realmente uno de los detonadores grandes de la Revolución Mexicana fue las palabras y la historia de Leoronlia. Inclusive Frederick Kass, en el libro de Pancho Villa, todo el primer capítulo lo dedica a eso.
inclusive los editores le decían que lo quitaran porque estaba muy aburrido, porque querían ver los balazos y Pancho Villa, y al fin sí lo dejó. Entonces el tema de que la revolución se inició mucho por la influencia de las torturas y el trato que le hicieron a Leodoro Lea, que realmente pues él no tuvo más que el delito de haber sido elegido presidente del pueblo. Muy bien, interesante el comentario. Bueno, pues, si ya no hay más, pues vamos a muchas Al Rascón, ¿no quiere comentar algo ahí de tu pariente? de Joaquín Chávez. Sí, como ya se murió. ¿Quiere participar, Alexis? Lo que yo tengo, bueno, hasta donde yo sé, o la tradición oral, podríamos decir, es que Pascual, bueno, los Chávez conocían a Pascual Orozco, inclusive Pascual Orozco, pues se puede decir que fue competidor de mi bisabuelo, porque mi bisabuelo se dedicaba a la conducta de metales de Pinos Altos a Chihuahua. Inclusive le atribuyen a él el levantamiento de Tomochi, porque dicen que evitó pasar por ahí y Cruz Chávez consideró que eso era una afrenta, y a raíz de eso pues viene la guerra de Tomochi. Pues que bueno, yo no puedo ni negarlo ni afirmarlo porque pues no, es nomás lo que yo escuché. Durante de lo que sé, Pascual Orozco conocía a la familia de mi bisabuelo, y inclusive se puede decir que llevó cierta amistad con ellos. Cuando Pascual Orozco toma la casa de mi bisabuelo y pone la bomba, mi abuela y quiso entrar por el zaguán, se para enfrente del zaguán y le dice: Pascual, tú de aquí no pasas. Y entonces Pascual dijo: a Carmen no me la tocan, y ya se retiró. Pero bueno, eso es lo que yo sé. A raíz de eso, a mi bisabuelo, que estaba en Chihuahua, en el hospital, pues le vino un ataque al corazón y pues a consecuencia de eso murió. Mi bisabuela metió a sus hermanos en unos barriles y los mandó al Paso como si fuera, pues no sé qué llevaran ahí, conductas o metales o no sé qué, y los mandó al Paso para exiliarlos. Y inclusive hay otra anécdota que me contó mi abuela. Mi abuela se casó con Matías Mesta, mi abuelo, que él era, ¿cómo se llama? Agente viajero de la Francia Marítima. Entonces, él recorría la sierra, iba a San Andrés y ahí conoció a Luz Corral. Y lo quería mucho, Luz Corral quería mucho a mi abuelo. Y cuando se casan, se encuentran en México, en Xochimilco, Pancho Villa, Luz Corral, mi abuela y mi abuelo. Y le dice Pancho Villa a mi abuelo: aquí la güera me platicó que son buenos amigos y todo, y yo quiero queremos ser los padrinos del primer hijo de ustedes. Entonces mi abuela odiaba a Pancho Villa, ¿verdad? Porque pues había sido de alguna manera el causante de eso. Y se fue a tener a todos mis tíos al Paso para que no los bautizara Pancho Villa. Y por otro lado, parte de mi señora, pues es sobrina de Abraham González. Y mi suegro se llamaba Mario Amaya Brondo. Era pariente del doctor Brondo, que escribió Los Patriarcas del Papigochi. Entonces, pues yo traigo conflicto de intereses por todos lados. Oye, la mula de Joaquín, ¿sabes cómo le decían? La Joaquina. ¿Qué es? La Joaquina, y la mandaba por delante y traía rifleros de Ariciachi, de Tarahumaras, que decía que donde ponían el ojo ponían la bala.
Entonces era, pues, era la mandada por delante de las conductas. Así es. Entonces, pues digo, hay muchas anécdotas pues que lo sé por tradición oral, ¿verdad? No puedo comprobarlo ni puedo decir que Ahí sí se murió de coraje, pues, como que es muy corajudo, ¿no? Pues como No, que no, pues lo atacan la pusieron. revolución y su casa y el mes se muere. Pues sí, pues no sabía qué había pasado con su familia. El problema es que cuando le avisaron pusieron una bomba en tu casa y no sabía si habían muertos o no había muertos, ¿verdad? Entonces, sí, inclusive al abuelo de mi suegro, lo fusiló Pascual Orozco. Entonces, te digo, hay muchas, por un lado a favor de la revolución y por otro en contra, pues como en todas las familias, yo creo. Entonces, hay de todo. Okay. Inclusive Manuel, pues el rancho que tiene ahí en San Jerónimo, pues era de mi bisabuelo. Así, era de Joaquín Chávez, sí. Entonces, bueno, por acá hay una participación. Alexis. ¿Qué tal? Soy Alexis García Villa. Soy maestro de historia del Colegio Panamericana. Un saludo para todos. Primero que nada, pues muchas felicitaciones por su presentación. Muy interesante, muy completa. Hubo un tema ahorita, un comentario que hicieron sobre cómo es que le dieron todo el apoyo a Madero, y ligándolo al comentario sobre que en San Isidro se habían hecho protestantes o estaban más de acuerdo con esa ideología. Pues también se puede tomar en cuenta que Francisco Madero viene de una formación norteamericana, y como todos sabemos, el país del vecino del norte es un país fundado por la masonería. Recordando también que Francisco y Madero se inicia en la masonería cuando estaba él estudiando en la universidad, incluso llega al grado 33, junto con, ahora sí que con Victoriano Huerta, eran hermanos masones. Sin embargo, es algo muy, muy extraño eso, que entre hermanos se hayan sacado los ojos prácticamente. Tal vez también podría ir por ahí que por esa ideología que ambos compartían los pobladores de San Isidro junto con la ideología de Madero, se hayan unido más al movimiento de Madero que con la gente de su mismo pueblo, porque pues aquel entonces había que recordar que también mucha gente prefería tener pues al padrecito en la iglesia que tener sus propias tierras para sembrar. Estaba muy arraigado ese lema que incluso se ha retomado a veces, de que ser pobre es bueno, cuando en la ideología protestante es todo lo contrario, que al contrario es, mientras generas tus riquezas, puede ser una forma de alabar a Dios incluso. Y recordando también que había mucha pobreza, incluso el caldo de zapato, pues la gente estaba muy cansada también ya de eso. Era muy, muy fácil que pues la gente decidiera ya un cambio, y precisamente como decían, no tenía nada que perder, porque pues a lo mejor ya ni siquiera a su poder superior, pues que se unieran a Madero de una forma, pues ahora sí que más sencilla, y peor aún si venía con todo el apoyo del gobierno norteamericano y sobre todo de las logias que eran los mandamases la política norteamericana. Actualmente pues no, porque Donald Trump y Biden pues no pertenecen a la orden, pero sin embargo los antiguos presidentes o gobernadores de los otros estados, todos pasaron por alguna logia. Y pues para recordar que Madero perteneció al rito antiguo, escocés antiguo y aceptado. Es todo. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que muchos comentarios, muchas gracias por esas aportaciones, y pues yo creo que nos damos por terminado por el día de hoy. No sé si quieres. No, pues nada más despedirnos, que pasen una excelente semana, y la siguiente plática es con Mónica Iturbide. Sobre la colonia obrera. Sobre la colonia obrera. De aquí de Chihuahua. De aquí de Chihuahua. Entonces, seguimos en contacto. Pasen muy buenas noches.
Hasta luego. Igualmente, buenas Buenas noches, noches. gracias. Felicidades, René. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Noches.